tratamos de la mejor manera apartarnos para Dios, para hacer la voluntad del Señor, no la de nosotros. Amén. Así les pido que se pongan de pie. Vamos a estar predicando la palabra del Señor. Sabemos que predicamos a jóvenes aquí, pero sabemos que seamos jóvenes, adultos, ancianos, niños, los pecados son iguales. Ahí no cambia. Los pecados siguen siendo los mismitos. El mismo pecado que tiene un joven, puede ser que el mismo pecado tenga yo. Así es. Entonces, la palabra de Dios es para todos. Para todos. Amén. Vamos a ir al libro de Timoteo. Primera Timoteo vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo del capítulo 4. En el verso, vamos a estar leyendo el 9. 9, 10, 11, 12 y el 13. Hasta el 13. Amén. Me responde con un fuerte amén cuando lo tenga para leerlo todos juntos. Amén. Y todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Y la palabra de Dios la leemos tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Joven, adulto, anciano, por todos. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Dice 11. Esto manda y enseña. 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Amén. Vamos a orar para que sea Dios tomando el control de este mensaje. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque nos has permitido, Padre Santo, un día más de vida, un día más victorioso, Padre, para que su nombre sea enaltecido en este momento, Padre Santo. Padre amado, Padre Santo, esta palabra, Padre amado, Padre Santo, que va a predicar el predicador, mi Dios, que sea usted poniendo palabras adecuadas, mi Dios, que sea usted dando el conocimiento, Señor, y que sea usted, Padre Santo, preparando los corazones, mi Dios, Padre, de que van a recibir esta palabra, Señor, sabiendo, Padre Santo, que usted es el único, mi Dios, el Salvador, el que nos guía, Padre, el que nos da la vida, Señor, y el que nos da, Padre Santo, esta oportunidad más de vida, Padre Santo, para poder estar, Padre, en este lugar, para gloria y honra suya, Padre Santo, para glorificarle, para honrarle, Padre Santo, para que su nombre sea enaltecido, Padre, para que todo aquel que en usted crea no se pierda, Señor, sino tenga vida eterna, porque esa vida eterna la cual buscamos, esa vida eterna la cual anhelamos cada uno de nosotros, Señor, viendo los tiempos que son difíciles, Padre, viéndolos, Padre amado, como hay gente en angustia, Padre Santo, Padre amado, pero Padre Santo, aquí estamos para que esta palabra, Señor, sea predicada, Padre amado, conforme a su palabra, conforme a su boca, conforme a su corazón. Utiliza estos labios, Padre, utiliza, Padre Santo, todo lo pongo en tus manos para que sea usted, Espíritu Santo, guiándonos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Solamente démosle un fuerte aplauso a nuestro amigo que nos está acompañando, Osman Santos. Gloria a Jesús. Un fuerte aplauso para él. Y queremos decirle que haga de este lugar su casa para que pueda congregarse y pueda recibir la palabra del Señor, para que así todos juntos podamos alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a empezar, vamos a dar inicio con este mensaje. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice la palabra del Señor. Sabemos que esta palabra es digna de ser recibida sea por los jóvenes, sea por los, digamos, los adultos, los ancianos, los niños, por todos.
Esta palabra es digna de ser recibida. ¿Por qué? Porque es palabra de salvación, es palabra de vida eterna, es palabra que nos lleva al cielo, es palabra que nos conduce a una vida eterna. Porque nosotros, como seres humanos, estamos aquí solamente de pasada. Nuestros días son contados. Dice la palabra del Señor que somos como la flor del campo, que hoy está verde y mañana está marchita. Cuando sale el sol se marchitece. Entonces nosotros tenemos que ser siempre tomando la palabra del Señor, agarrando los consejos más que todo, porque Dios nos aconseja en su palabra, nos da consejos, nos aconseja. Gloria a Jesús. Bendito sea el Dios. Dice, esto manda y enseña. ¿Qué manda y enseña? Que Dios manda, Dios enseña, Dios nos dice, Dios nos habla. Que seamos irreprensibles, que andemos buscando siempre la santidad. Como jóvenes tenemos que apartarnos, como adultos también tenemos que apartarnos. Todos nosotros, porque es digna, esta palabra es digna de ser recibida por todos, dice la palabra del Señor. No solamente por los jóvenes, no solamente por los niños, sino por todos. Tenemos que estar siempre atentos. Nuestro oído esté siempre atento. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor. Siempre tenemos que tener un oído para escuchar los consejos de nuestro Padre, porque nuestro Padre nos aconseja. Y el Padre dice que el Padre al Hijo al que ama lo corrige. Pero el Padre, digamos, si alguien dice que es Padre y no corrige a su Hijo, pues no es Padre, no lo ama, lo quiere ver en perdición. Pues nuestro Padre Celestial no nos quiere ver en perdición. Nuestro Padre Celestial nos quiere ver allá, que estemos, recibirnos. ¿Por qué? Porque Él nos va a recibir a nosotros, a todo aquel que crea, a todo aquel que confiese, a todo aquel que se aparte, más que todo, que se aparte de hacer iniquidad, de hacer maldad, de hacer tantas cosas que el mundo ofrece. Ese Dios es el cual nosotros hemos conocido. Ese Dios, si usted no le ha conocido, ese Dios tiene que conocer. Ese Dios que ha prometido una vida eterna. Ese Dios tenemos que anhelar, tener en nuestro corazón, porque a Dios no lo vemos, pero sí lo sentimos. A Dios no lo vemos, pero sí sentimos que está con nosotros. ¿Por qué? Porque sentimos, podemos respirar, porque dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por eso yo como digo, donde sea que yo ande, ando una alabanza para Cristo. ¿Por qué? Porque Dios me da la vida, porque Dios me da el gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Bendito sea nuestro Dios. Dice que por esto mismo trabajamos, sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente. Vamos a sufrir como cristianos, vituperios. Vamos a sufrir, digamos, rechazos. Vamos a sufrir muchas cosas. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo sufrió también. Nuestro Señor Jesucristo sufrió. Pablo, Timoteo sufrieron, y nosotros también vamos a sufrir. ¿Por qué? Con una mala mirada nosotros estamos sufriendo, con una palabra que se nos dirija hacia nosotros. Pero nosotros tenemos que estar siempre agarrados del Todopoderoso, agarrados de Dios, porque si estamos nosotros en Cristo, de modo dice que todo el que está en Cristo no se mueve, porque la roca es Cristo. La roca es Cristo. Si nosotros fundamos nuestra casa sobre la roca, dice que van a llegar vientos, van a llegar tempestades, y nuestra casa no va a ser movida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto a Cristo, lo hemos puesto como primicia, lo hemos puesto como el Rey, lo hemos puesto como nuestro único y Salvador. Por eso no vamos a ser movidos. Pero dice en el 11, esto manda y enseña. ¿Qué manda y enseña? Que sean irreprensibles. Pero tú, joven, que predicas, tú que vas a predicar, cuando tú prediques, trata de predicar la palabra del Señor. Manda y enseña. Que prediquemos la palabra tal y como está escrita, que no le quitemos. ¿Por qué? Si nosotros le quitamos, nosotros vamos a ser condenados. Nosotros
todo lo que está escrito en este libro, toda plaga, dice la palabra del Señor, que será echada hacia aquel que le añada o le quite. Si alguno de nosotros, a veces hay oportunidad para los jóvenes de predicar, nosotros tenemos que estar conscientes, seguros, ¿de qué? De que estamos predicando basado a la sana doctrina, a la sana palabra del Señor. Tenemos que hablar conforme a la sana doctrina. Tenemos que hablar conforme a este manual, conforme a lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Nosotros no podemos hablar solo por hablar. No podemos hablar lo que aprendimos en la escuela. No podemos hablar lo que aprendimos tal vez en algún estudio. No, vamos a hablar lo que está conforme a la palabra del Señor. No con filosofías huecas, como dice la palabra del Señor, sino lo que está aquí. Porque esto que está aquí es para salvación y vida eterna. Lo que está escrito en este libro es para salvación y vida eterna. Por eso dice Timoteo, ten cuidado, le dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de lo que predicas. Ten cuidado, le dice en el verso 15, dice en el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo estoy hablando palabras huecas, si yo estoy hablando palabras que no son conforme a la palabra del Señor, entonces estoy desviando a un pueblo, digamos, a un abismo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso tenemos que estar siempre persuadidos, leyendo la palabra, practicando la palabra, de día y de noche. Como dice que meditarás, decía el versículo que leyó nuestro hermano Jeremías en este libro. En el libro de la ley dice de día y de noche. Pero hay que poner por obra lo que leemos. No solamente por leer, sino poner por obra lo que nosotros estemos leyendo. Amén. Tenemos que ser ejemplo. Dice la palabra, ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Nuestro mejor ejemplo, nuestro testimonio. No hay necesidad que prediquemos tanto. Si nuestro testimonio habla por sí solo, si nuestro testimonio es irreprochable, no hay necesidad de que prediquemos tantas cosas. ¿Por qué? Porque el aval es el testimonio de uno. ¿Dónde? Afuera. No es aquí, es afuera. El testimonio lo van a ver afuera. No le van a decir nada. Pero cuando usted dice, no, pues voy a predicar. Pero si dice, y va a predicar tal persona, no hombre, si ella es tal, ese es un cualquiera. Nosotros tenemos que cuidarnos como hijos de Dios. Tenemos que cuidarnos si en verdad queremos esa salvación. ¿Por qué? Esa salvación la podemos perder. Entonces dice, sé ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo con buenas obras, siendo íntegros y siendo serios. Tenemos que ser serios con la palabra del Señor. No podemos pararnos a contar chistes. No podemos pararnos a contar anécdotas. No podemos pararnos a decir otra cosa que no vaya conforme a la palabra del Señor. Amados jóvenes, porque yo sé que van a tener la oportunidad de compartir la palabra también. Van a tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor, pero tratemos de hacerlo conforme a la palabra del Señor. No conforme a otra cosa, sino conforme a la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:11. Gloria a Jesús. Primera de Pedro 4:11. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice. Primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Dice, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que nos aclara la palabra? Que cualquiera que hable conforme a la palabra del Señor. Y si está ministrando, ministre conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no estamos ministrando
o si no estamos predicando conforme a la palabra del Señor, vamos a desviar al pueblo. Lo vamos a desviar y lo vamos a llevar por un camino torcido. Vamos a llevarlo por un camino que conduce al abismo. Por eso dice la palabra del Señor que muchos predican genealogías, cosas que ni ellos entienden, cosas que ni ellos saben, dice la palabra del Señor. Pero tú, dice, le dijo Pablo a Timoteo, tú predica conforme lo que está en la palabra del Señor, conforme a la sana doctrina. Amén. Muchos dicen que Dios ama al pecador. Este punto estuvo complicado para mí. Estuve buscando. Dice que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Eso no es así. Gloria a Jesús. Eso no es verdad. Dios ama al que se arrepiente. Dios ama a aquel que viene arrepentido. Dios ama a aquel que se humilla. Dios ama a aquel que viene con un corazón constricto y humillado delante de Dios. Salmo 7:11. Gloria a Jesús. Salmo 7:11. Y ahí mismo, en el mismo Salmo también 5:4 y 6:4 en adelante. Podemos verlo. Dice la palabra, Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ama al pecador? ¿Podemos ver? No. Si se arrepiente, lo recibe. Si se arrepiente, lo recibe. Pero Dios no ama al pecador. ¿Por qué? Porque Él desecha el pecado. ¿Y dónde está el pecado? En el pecador. Entonces, esas son cosas que yo he escuchado. Predicadores predicando eso. Son cosas que desvían al pueblo, que hacen que las almas se crean eso. Entonces, estamos desviando. Entonces, seguimos desviando. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tú predica conforme a lo que está en las Escrituras, conforme a la palabra del Señor. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver. Por eso nosotros en el Salmos, dice en el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habita junto a ti. El malo no habita junto a Dios. El malo tiene que arrepentirse para que llegue donde está Dios. El impío tiene que arrepentirse. ¿Para qué? Para que Dios reciba. Dios no recibe a ningún impío, porque dice que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. No, tiene que aborrecerlo por completo, porque el pecado, porque si viene un homosexual, entonces la homosexualidad no va a pasar, pero el hombre sí. No es posible. Si la homosexualidad está en él, entonces tiene que desechar a ambos. La homosexualidad y quien anda la homosexualidad. Aleluya. Tiene que ser desechado. No puede recibirlo. Pero si viene y dice, Señor, hoy me arrepiento de todo lo que he hecho. Hoy vengo arrepentido. Yo te pido perdón. Yo quiero ser hijo tuyo en este día o en esta hora. Dios lo recibe. Pero entonces aquí nos dice la palabra del Señor que debemos hablar, que debemos de predicar conforme lo que está en la palabra del Señor. No con palabras inventadas de nosotros, del predicador, sino con palabra que está escrita, imprentada. Porque todo lo que está aquí imprentado, todo lo que está escrito es verdad. Todo lo que está escrito es verdad. Sea bueno o sea malo, sea que diga
que si no se arrepiente va para el infierno, sea que diga, si usted se arrepiente va para el cielo, es verdad. Todo lo que está escrito es verdad. Entonces, si nosotros creemos en ese Dios verdadero, en ese Dios omnisciente, en ese Dios omnipotente, omnipresente, en ese Dios que nos perdona, en ese Dios, entonces ¿cómo nosotros no vamos a ir arrepentidos donde Él? Porque Dios, si nosotros, estaba maquinando mi mente y pensaba, cuando mi papá nos iba a castigar y nosotros le rogábamos que no los castigara, nosotros le pedíamos perdón, perdóname papacito lindo, le decíamos, perdónanos, no lo volvemos a hacer, perdónanos porque hicimos tal cosa. Entonces, cuando nosotros veníamos, nos arrodillábamos y Él miraba la angustia de nosotros, Él tenía misericordia y tal vez sí nos castigaba poquito, pero no nos daba mucho. Entonces, así de la misma manera es Dios. Así de la misma manera, si nosotros venimos arrepentidos, si nosotros venimos humillados delante de la presencia del Señor, le decimos, Señor, perdóname, no quiero a esos caminos ya, no quiero desviarme a esos caminos. Dios viene en su misericordia y lo perdona. Pero nosotros como predicadores tenemos que saber lo que estamos predicando. ¿Por qué? Porque muchos se van por caminos extraviados. Muchos están escuchan y dicen, ¿será verdad? Pues como yo le escuchó, no, pues está bien, el pastor lo dijo o el líder lo dijo, me voy. Y está bien, voy bien entonces, porque Él perdona al pecador, voy a hacer pecado. 7 veces cae el justo, me vuelvo a levantar, vuelvo otra vez. No. Cuando Dios habla cosas así, Dios tiene un propósito, tiene un plan. Entonces nosotros como predicadores tenemos que tener cuidado. Jóvenes, si algún día usted va a predicar, usted trate de primeramente entender la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no vaya a predicar cosas que no está en la palabra. Por eso dice en Primera de Pedro que si alguno hable conforme a las Sagradas Escrituras. Hablemos conforme, ministremos conforme, los que ministremos conforme. Por eso es bueno que los ministros, que los predicadores estemos siempre leyendo y practicando la palabra. ¿Por qué? Porque en su momento el Espíritu Santo nos llena y queremos hablar, tenemos que hablar conforme a la Biblia. Tenemos que hablar conforme a lo que está escrito. No conforme a lo que sentimos, no, conforme a lo que está escrito. Tenemos que hacerlo. Dice Salmo 6:4 también, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame, porque por tu misericordia. Está. Si se arrepiente, sálvame por tu misericordia, perdóname por tu misericordia, pero no ama al pecador. Si se arrepiente, lo recibe. ¿Qué padre no recibe a un hijo arrepentido? Mire el hijo pródigo. Mire el hijo pródigo. Mire que el hijo pródigo se fue. Dame todo, dame mi herencia, papá. Dame mi herencia, papá. Le dio la herencia y se fue. Y después, cuando todo lo había perdido, cuando todo ya no tenía nada, deseaba comer de lo que comían los cerditos. Deseaba comer lo que comían los animalitos. Pero su padre, en su misericordia, le dijo, lo recibió. Así mismo, de la misma manera, como ese hijo pródigo lo recibió ese padre, de la misma manera Dios nos recibe, pero si venimos, porque tampoco el padre fue a buscarlo. El padre nunca fue a buscarlo, sino que él solito ya sabía dónde estaba la casa. Es como nosotros, ya sabemos dónde podemos encontrar a nuestro Dios. Nosotros conocemos dónde. ¿Por qué? Más de algún amigo nos ha enseñado dónde podemos buscar a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la iniciativa en ese entonces, pero hay alguien que Dios ha enviado para que nos diga, allá está la casa de tu padre, allá está la casa. Tal vez nos hemos olvidado porque nos hemos ido como el hijo pródigo, pero Dios en su misericordia, Él nos perdona a cada uno, nos da el perdón y nos da, y cuando nos perdona nos da la salvación también, nos da salvación y vida eterna. Y eso es lo que anhelamos nosotros como hijos de Dios, la salvación y la vida eterna. Bendito sea nuestro Padre Celestial.
Bendito, vamos a ir a Timoteo 4. Tenemos que hablar conforme a la palabra del Señor. Timoteo 4, segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Vamos a estar leyendo del 2 al 5. Gloria a Jesús. Son consejos de Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven que se sumergía bastante en la palabra del Señor. Un ejemplo a seguir, pues, un ejemplo como Pablo a seguir. Tenemos que seguir esos ejemplos nosotros. Ejemplos de Pablo. Todos los apóstoles fueron varones que fueron apedreados, fueron varones que fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque predicaban la verdad, porque predicaban la palabra del Señor. Pero nosotros hoy queremos quedar bien con la gente. Y esto no es de quedar bien con nadie, es quedar bien con aquel que nos ha llamado. Con aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a una luz admirable. Dice, aquí lo está encarando, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estaba exhortándolo, estaba encarándolo. ¿Por qué? Tal vez el varón, el siervo, se había desviado. Tal vez él estaba predicando un evangelio aguado. Tal vez estaba predicando cosas que la gente quería escuchar. Tal vez estaba predicando cosas que la gente le aplaudía. Y aquí no estamos por aplausos, aquí estamos por una salvación y aquí estamos por una vida eterna. Amén. Gloria a Jesús. Por eso estoy, yo no sé usted. Amén. Pero yo digo que estamos porque estamos escuchando la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice que es para vida eterna. Es para conducirnos por caminos correctos en la tierra y para conducirnos al camino que conduce a la salvación y a la vida eterna. Aquí podemos ver. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y estamos en esos tiempos, ya estamos en esos tiempos, ya estamos. ¿Por qué? Porque si no me gusta aquí, yo me voy para allá, porque allá no tocan el pecado, allá allá me siento cómodo. Pero no es de sentirse cómodo, es de sentirse incómodo. ¿Por qué? Si tú te sientes incómodo es porque el camino no es fácil, el camino es estrecho, no es el camino ancho. Cuando vamos por el camino ancho nos sentimos libres, vamos caminando con libertad. Pero si vamos caminando por el camino, por las sendas, como dice un cántico, las sendas escarpadas, las sendas bien pequeñitas, esas sendas, por eso no podemos caminar como nosotros queremos, sino como la palabra del Señor nos habla, nos reprende, nos exhorta. ¿Por qué? A veces no es que andamos caminando mal, sino vamos a desviarnos en algún momento, pero la palabra de Dios llega a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra del Señor. Dice que llega a tiempo y fuera de tiempo, y que predique la palabra, dice a tiempo y fuera de tiempo. Sino que dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Las fábulas, ¿qué son las fábulas? Las fábulas son las cosas que ellos quieren oír. Chistes. ¿Quieren escuchar anécdotas? ¿Quieren pasarse riendo? No, si para venirme yo a reír o hacer reír a la gente, mejor me voy para un circo. Mejor me voy para un circo. Yo no estoy para hacer a reír a nadie. Yo estoy aquí para predicar la verdad. Todo el que se para aquí, pienso que está para predicar la verdad. Para como dice la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que el pueblo no se desvíe. ¿Por qué? El mandato del Señor, que cada uno, dice, si tiene la oportunidad de predicar, que predique la palabra, como dice Pedro. Como dice allí, segunda de Pedro. Que hable conforme a las Sagradas Escrituras. Porque también hay muchos que están en el templo, pero esos están persistiendo, pecando.
persisten en pecar, pecan una vez, pecan otra vez. ¿Por qué? Se han acomodado también, tal vez han oído que pues Dios 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. No se puede, no se puede. Eso es dándole alas. Es como que usted me suelte y me diga a mí, no, pues tenés tanto allá, ve allá y regresa. No se puede. Si nosotros predicamos es porque, vaya, digamos, yo puedo decirle 7 veces, si voy a ir solito. 7 veces cae el justo, amado hermano, 7 veces. La palabra dice, levántate. Pero tampoco lo puedo exponer aquí. No lo puedo exponer. ¿Por qué? Doy libertinaje. Como predicador estoy dando libertad. Y aquí la palabra es clara. Que prediquemos la palabra tal y como está escrita. Porque hay ocasiones que hay que ir a animar, que hay que ir a animarlos. Amado hermano, levántate. En su casa, llegué a visitarlo, lo visité y le dije, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Dios tiene planes para tu vida. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que el justo cae y se levanta. Pero tampoco puedo exponerlo a multitud. No se puede. Amén. Tenemos que persistir. ¿Por qué? Reprendiéndolos delante, dice la palabra en Timoteo, reprendiéndolos, dice, a los que persisten en pecar, 1 Timoteo 5:20, ahí estamos, 5:20, para que lo leamos todos juntos. No es palabra mía, sino que es palabra del Señor. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Para qué? Para que los demás también teman. ¿Por qué? Hay que reprender el pecado. Lo que es pecado, y lo que es santo. La palabra del Señor a mí me enseña eso. Yo no sé si a usted le enseña eso, pero la palabra del Señor me dice que lo que es pecado, pecado es. No le podemos cambiar el nombre. Si le cambiáramos el nombre, tenemos que cambiar la Biblia. Pecado, pecado. Por eso aquí Timoteo, Pablo manda a Timoteo y lo exhorta. ¿Por qué? Yo supongo que Timoteo se estaba desviando. Se estaba desviando. Y entonces lo encaró y le dijo, te encarezco en el nombre ¿de quién? De nuestro Dios. Aleluya. Que predique la palabra, le dijo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Siendo, dice, ejemplo nosotros, mejores ejemplos que vemos en la palabra del Señor, los profetas, los apóstoles, ejemplos de Jesús. Vamos a ver a Jesús. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? A ver, al templo. Marcos 11, 15 al 18. Marcos 11, del 15 al 18. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que, como jóvenes, tenemos que instruirnos bien en la palabra del Señor, porque sabemos que todo esto será demandado a aquel que predica. Seremos demandados, dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Dice Marcos 11, del 15 al 18. 15 al 18. Dice, vinieron pues a Jerusalén. Dice, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía, dice, que nadie atravesase el templo, llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso está pasando. ¿Por qué? Porque no se está predicando la verdad. Porque no se está predicando conforme a las Sagradas Escrituras. No se está predicando conforme a lo que dice la Santa Biblia. Conocí un ejemplo, un joven predicador, pastor, cuando yo tenía por la edad de unos 7 años. Ese predicador tenía en ese entonces de unos 20 a 25 por ahí. Pero ese varón era un ejemplo a seguir. Era un ejemplo. De esos ejemplos tenemos que seguir nosotros. De esos ejemplos tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque él se fajaba los cinturones y decía, yo predico sin importar lo que me digan. Sin importar
las calumnias. ¿Por qué? Si predicas la verdad, te van a calumniar. Si predicas la verdad, aunque prediques ataques el pecado suavemente, también te van a calumniar. Entonces, ataque el pecado, ¿para qué? Para que aquellos se salven, para que procedan al arrepentimiento, para que procedan y así puedan alcanzar la salvación y la vida eterna, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Dice, el 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, dice, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Qué ejemplo? ¿Es digno de seguir ese ejemplo o no es digno? ¿Cómo lo vemos como pueblo de Dios? ¿Es digno o no es digno? Mire, aquí dice, los fariseos, dice, querían que matarlo, dice. Querían matarlo. ¿Por qué? Porque llegó con la verdad. Llegó diciéndolos, mi casa es casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones, y eso está pasando hoy en día. Entonces tienen que levantarse predicadores predicando la verdad, sin importar que le corten la cabeza, sin importar lo que quieran hacer con esa persona. ¿Por qué? Porque la casa de oración es para adorar a Dios, no para otra cosa. No para hacer reuniones, para jueguitos, sino para predicar la palabra. ¿Por qué? Venimos a buscar una salvación. Porque si nosotros no buscáramos una salvación, nosotros estuviéramos acomodados ya. Hay muchas almas que no asisten a los templos. ¿Por qué? Para ser como aquel, mejor no soy nada. Para ser como aquella, mejor no soy nada. Nosotros como jóvenes, como que vamos para arriba creciendo, crezcamos espiritualmente y seamos ejemplos. Seamos esos ejemplos que Dios quiere. Seamos esos ejemplos siguiendo el ejemplo de Jesús. Sin importar lo que quieran hacer con nosotros, como dijo Pablo. Si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo le doy gracias al Señor porque Dios, como cuando yo me reconcilié con el Señor, yo le dije, Señor, quiero servirte. Yo quiero servirte, Señor, pero no permitas que me aparte. Dame la fuerza que necesito. ¿Por qué? A un solo Dios podemos servir. No podemos servir a dos señores. Si servimos a uno, tenemos que rechazar al otro. Si servimos al mundo, rechazar entonces a nuestro Cristo. Pero si servimos a Cristo, tenemos que rechazar al mundo rotundamente, no solamente por partes. Esto no es por parte, sino completo. La salvación es completa, no un pedazo se va a ir de alma y otro pedazo se queda. No, eso no. Tenemos que ser nosotros genuinos, tenemos que saber pensar las cosas. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros seamos sobrios. Sé sobrio. Seamos sobrios nosotros. Gloria a Jesús. Si predicamos nosotros la sana doctrina como Jesús y los apóstoles y los profetas, ¿tendríamos aflicciones? Sí. Tendríamos muchas aflicciones. Pero, como Dios es poderoso y Dios sabe el día y la hora que nosotros vamos a perecer o nos va a levantar. Si está en su mano que nosotros nos quiten la vida, nos van a quitar la vida. Pero si está en sus manos que nos va a guardar, nos va a guardar. Pero todo se va a hacer conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Por eso este ejemplo de Marcos 11, del 15 al 18, podemos nosotros aplicarlo. Sin importar lo que digan, lo que piensen, sino instar a tiempo, como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Jesús. Pero aquel día nos dirán bienaventurados. ¿Por qué? Porque no fuimos cobardes. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque predicaste la palabra. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque las almas se salvaron. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque predicaste la verdad sin importar lo que te dijeran, lo que hicieran contigo. Pero cuando nos presentemos allá, vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Amén. Vamos a ir, gloria a Jesús, a Ezequiel 3:18. Sabemos que todo será demandado. Todo será demandado de parte del soberano Dios. Ezequiel, en el capítulo 3.
en el verso 18 y 19 vamos a estar leyendo. 18 y 19 dice: si el justo, dice, 18 y 19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú, dice, amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por eso, esa es la esencia del predicador. Sin importar lo que piensen, sin importar lo que nos digan. Si dicen que sos religioso, pues que le digas que es religioso. Si a mi maestro le dijeron religioso, le dijeron tanta cosa, es mejor que me digan que soy religioso, es mejor que me digan que soy legalista, a que me digan, te vi cuenteándote a la hermanita. Te vi un mensaje de texto que le mandaste a tal hermana. Sería más vergonzoso para mí. Y voy para el infierno. Si no me arrepiento. Sería más vergonzoso pasar una vergüenza de esas a que me digan que soy legalista, a que me digan que estoy predicando la palabra como los antiguos. La palabra no pasa, tenemos un Dios que no pasa. Es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Y si usted no lo cree, la palabra lo dice. No lo estoy diciendo yo, la palabra lo avala lo que estoy diciendo. Amén. Por eso tenemos que predicar la sana doctrina como Jesús y como los apóstoles. Tenemos los ejemplos, Jesús y los apóstoles. No hay otro evangelio. Si hay otro, sea anatema. No es que dice la palabra del Señor que no es que haya otro evangelio, sino que ellos lo han acomodado conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos. ¿Por qué? Vaya, mire, un ejemplo. Cuando usted predica la verdad, cuando usted predica lo que es la palabra del Señor, cuesta que se llene un templo. Cuesta que se llene. ¿Por qué? Porque ahí solo los que están ahí se van a salvar. Cuesta que se llene. ¿Por qué? Porque ahí va a llegar el que quiera salvación. Dios a nadie va a forzar a que se salve. Ninguno entrará al cielo empujado. Ninguno entrará porque otro lo lleve de lomo. No. Cada quien es personal. La salvación es personal. Y como le dijo Pablo a Timoteo, tú persiste en la doctrina la cual has aprendido. Y si no has aprendido la doctrina de Cristo, apréndala. Aprenda la doctrina de los apóstoles. Aprenda la doctrina porque esa es la verdadera. No hay otro. No hay otro evangelio. Y si hay otro, sea anatema, dice la palabra. Amén. Sigamos los ejemplos de Jesús y los apóstoles. Dice, vamos a Primera de Pedro. Aprobados por Dios. Seremos aprobados por Dios. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 2 al 5. 2 al 5, gloria a Dios. Pedro 2 al 5. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Tenemos que ser ejemplo. Aquel que le predica a la grey, aquel que le predica a las almas, aquel que le predica a los jóvenes, aquel que le predica a la congregación, aquel que va a predicar la palabra allá, va a evangelizar con la palabra, tiene que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo como aquellos que Dios nos ha llamado, como esos llamados y escogidos de Dios para que llevemos la palabra. Tenemos que ser ejemplo. ¿Por qué? Me gusta lo que dice Pablo. Me gusta. Y no he escuchado otro que diga esa palabra. Dijo Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sería que Pablo se desvió? ¿Verdad que no? La Biblia no me enseña que diga Pablo tropezó y cayó, pecó y hizo tal cosa. Cuando Pablo se convirtió, cuando
tuvo el encuentro con Cristo, allí él tuvo ese encuentro celestial, porque él no miró atrás. De esos ejemplos tenemos que seguir. De esos ejemplos tenemos que seguir nosotros si en verdad queremos la vida eterna. Miren cómo sufrieron los apóstoles. Miren, degollados. Miren, descabezados. ¿Por qué? Por Cristo. Pero ellos, ¿dónde están ahora? Allá están con papá. Allá están. Y entonces, ¿seremos bienaventurados? ¿Somos vituperados? Amén. Bienaventurados. Si por mi causa, dice, os vituperan. Si por mi causa los rechazan, dijo Jesús. Seremos bienaventurados entonces. Dice Pedro. Y cuando dice, no como teniendo señorío, sino sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí ve? Si usted es humilde, la gracia del Señor va a estar sobre usted. Pero si usted es arrogante, si usted, digamos, no es humilde, porque Dios conoce el corazón. Usted puede mostrar una cara de humilde, pero en su corazón Dios lo conoce. Yo puedo ponerme la ropa más fea y la ropa más rota, pero no soy humilde. Tengo que ser humilde. ¿De dónde? Del corazón. Del corazón. Porque de él emana la vida. Del corazón emana, de ahí sale todo, la maldad. De ahí sale todo, los homicidios. De ahí sale todo lo que voy a cometer. De ahí sale. ¿Por qué? Porque del corazón emana la vida, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que permanecer, dice, gloria a Jesús. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, 1 Timoteo, estamos en el 13 ya. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tiene que ser puro, tiene que ser irreprensible. No tiene que andarlo reprendiendo cualquiera, no. Tiene que ser irreprensible, firme. Por eso tiene que andar con cuidado. Tiene que saber que es hijo de Cristo. ¿Para qué? Para que nadie venga y le diga, pero tú eres cristiano y mira lo que andas haciendo. Tú predicas y mira lo que andas haciendo. No. Ya con esos cuentecitos ya no. Tenemos que ser rectos. ¿Somos o no somos? ¿Soy de Cristo o no soy de Cristo? Una de dos. No puedo estar. Sí soy, no soy. No puedo jugar. No es tiempo de andar jugando. El tiempo es corto. El tiempo es corto ya. Amén. Gloria a Jesús. Por eso tenemos que ser útiles para toda buena obra también. Vamos a ir a Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Bendito sea el Señor, ya vamos terminando ya. Gloria a Jesús. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre porque Él nos permite estar aquí y seguir este camino que no es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Gloria a Jesús. Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso, vamos a leer el 2 y el 3. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de todo mal. ¿Sí ve lo que le digo? Si predicamos la verdad, tenemos un guardador, tenemos un guiador, tenemos ese Padre que nos va a proteger. Pero si es su voluntad, también va a permitir que nos quiten, que nos fulminen, que nos eliminen. Pero si es la voluntad del Señor, vamos a seguir predicando la verdad a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Para terminar, Lucas, para persistir en la lectura. Lucas, veamos lo que hizo el maestro también. A ver si no leyó la Biblia. Vamos a ver Lucas en el capítulo 4. En el verso 16 al 19. Hallaremos gracia delante del Señor cuando predicamos la verdad, cuando andamos en integridad, cuando andamos recto delante del Señor, cuando practicamos. A veces no somos perfectos, pero tratamos de hacerlo. Y Jesús dijo
que en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Así lo dirá, dice. Amén. Dice, gloria a Jesús. Lucas 4, en el capítulo 4, el 16 al 19, vamos a estar leyendo. Dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado. Ya terminando. Y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Óigase bien, él fue a leer la Biblia. Alguien que digamos que no era necesario que la leera. Y nosotros la leemos, estamos persuadiéndonos, estamos haciéndolo. Tenemos que practicarlo. ¿Por qué? Si no practicamos, cualquiera nos engaña. Cualquiera, como dijo, viene a hablar cosas que ni están en la Biblia y usted va a decir amén. Por eso usted no todo puede decir amén. Si usted está diciendo amén a todo, usted es partícipe de lo que está diciendo, de lo que estoy diciendo. Hay cosas, digamos, puede ser que yo me equivoque y yo diga una cosa que no sea. Y usted diga amén, usted también está participando conmigo. Tenemos que escudriñar las escrituras porque aquí os parece que está la vida eterna. Amén. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por el cual me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, dice, a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Pero ¿cómo vamos a predicar si no leemos? No vamos a tener palabras, sino palabras de nosotros. Y entonces, ¿cómo se ha perdido la persona? Amén. Así que, amados, hemos terminado con este gloria y poderoso mensaje que Dios nos ha dado. Y esperamos en Dios que, gloria a Jesús, gloria a Dios, sea de bendición para sus vidas, para cada uno de nosotros, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos que estar siempre persuadidos en la palabra del Señor.